Algunos afirman que la vida ha sido sembrada artificialmente en la Tierra y que entidades extraterrestres han manipulado a la raza humana desde siglos. ¿Esto es ciencia ficción o una verdad ocultada? Esta noche, queridos amigos, trataremos el tema La granja humana. ¿Somos un experimento genético de otros mundos? Hola, soy Antonio Choi y este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital 96.7. Tu opinión importa. Muy buenas noches, queridos viajeros dimensionales. Empezamos el episodio número 346 con un tema polémico, un tema controversial. Siempre que nosotros aquí en Viaje a otra dimensión hemos tratado el tema de la posibilidad, de la hipótesis de la presencia extraterrestre en nuestro medio, en nuestra sociedad, en nuestro mundo, siempre se han dado diferentes versiones con respecto a este tema. Se habla desde la posibilidad de que lo que veamos en los cielos y confundamos con ovnis no sea sino presencia simplemente de tecnología militar de las grandes potencias que están en fase de prueba, experimentación, y que simplemente lo que vemos es tecnología militar secreta. Hay otras versiones que hablan más bien de que sí somos visitados con seres extraterrestres que de alguna manera tratan de ayudar a la humanidad de una manera benigna, dando mensajes positivos. Hay otras versiones no tan optimistas. Algunos hablan de que somos una raza, somos una civilización, somos un pueblo, somos un género humano que ha sido sembrado en la Tierra. Que de una manera esta siembra de vida es a lo largo de diferentes mundos en todos los universos, y que en la evolución del ser humano, la historia del ser humano, ha habido esta intervención inclusive genética, y que constantemente somos intervenidos, que habría una especie de manipulación a lo largo de los siglos con respecto al ser humano. ¿Con qué fin? ¿Con el fin de tener una especie de granja humana? ¿Con el fin de haber una cierta esclavitud? Algunos afirman que inclusive en el pasado muchas religiones se habrían fundado no por la propiedad de los dioses, sino que estos fueron confundidos con presencia de inteligencias superiores no humanas, y que ante la presencia de seres primitivos como éramos nosotros nos asombramos, y de esa manera nacieron las religiones. ¿Es esto posible? Lógicamente que estamos ante un tema espinoso, un tema polémico, controversial, por decir más, pero yo creo que es necesario discutirlo. Esta noche tendremos aquí en nuestro programa a un especialista, el señor Dante Ríos, que justamente acaba de publicar un libro titulado acerca de los dioses, los dioses del Edén, le llaman, ¿no es cierto? Este libro, que ha sido publicado, está ya circulando por Lima, va a ser va a dar motivo para hablar de este y otros temas referente a la posibilidad de vida extraterrestre entre nosotros. Ya se sabe que la ciencia está apuntando a la búsqueda de vida extraterrestre. La NASA tiene departamentos de exobiología, inclusive, ¿no?, de que discute la hipótesis de vida extraterrestre. Las últimas misiones espaciales siempre están en el tema de buscar los llamados exoplanetas, o sea, planetas fuera del sistema solar, y algunos que tengan posibilidad de vida. También planetas en los cuales haya la posibilidad de que se haya encontrado agua. Ya hay algunas acercamientos científicos a la posibilidad que dentro inclusive del sistema solar, planetas como Marte o luna de Júpiter hayan tenido o tengan agua. Así que esta hipótesis que nosotros manejaremos esta noche de una manera podría tener algún tipo de sustento. Vamos a hablar de este y otros temas esta noche, en el cual vamos a discutir la granja humana. Somos un experimento genético de otros mundos. Pero en este momento, queridos amigos, vamos a abrir nuestro fono capital, para que, como hacemos siempre todos los fines de semana, los sábados y domingos, nos llamen al 222-0575. 222-05. Hola, soy Antonio Choi y este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital 96.7. Tu opinión importa. Bueno, queridos amigos, entramos en materia. La granja humana, somos un experimento genético de otros mundos. Bueno, una de las hipótesis que más se maneja dentro de la comunidad ufológica, que sabemos, pues, ¿no es cierto? Llaman la pseudociencia, ¿no es cierto? Hipótesis pseudocientífica sin mayor comprobación
científica. Es cierto, hay mucho de especulación en todo eso, pero yo creo que en la historia de la ciencia, lo que antes era superstición o especulación, luego se convirtió en ciencia verdadera. Es todo un proceso. Por eso que yo siempre digo, en el caso de que investigamos el fenómeno OVNI, no es una pseudociencia. Yo creo que podríamos llamarlo una protociencia. Protociencia significa que no es una pseudociencia, no es una falsa ciencia. Aunque evidentemente hay personas pues que, digamos, pueden inventar datos, y eso abunda mucho, no solamente en la ufología, en todo tipo de las ramas del saber, ¿no es cierto? Pero el de llamarla protociencia me parece que más propio, más exacto, porque es una rama de la investigación científica, un tema que recién en los últimos años, digo yo, desde la década del 48 del año 48 para acá, 1948, es que ha empezado a desarrollarse con un objeto de investigación científica muy muy difícil, ¿no es cierto? Digamos, uno se basa en los testimonios, pero sin embargo hay investigaciones científicas muy muy serias, así que es una ciencia en formación. Eso sería más una ciencia en formación. Y justamente entre las hipótesis está el tema de la posibilidad, como decía el gran Salvador Freixedo, de que seamos una especie de raza creada, raza implantada en la Tierra, con digamos intereses o fines todavía no muy claros. Somos hijos de las estrellas, venimos del espacio, somos polvo cósmico. Estamos acá con Dante Ríos. Él es un conferencista y motivador espiritual, especializado en la temática esotérica, metafísica, investigador del fenómeno OVNI. Ya lo tuvimos hace más o menos un mes y medio por acá, y nuevamente reiteramos su presencia. Muy buena noche, Dante, ¿cómo estás? Antonio, buenas noches. Quiero antes que nada agradecerte la invitación y poder dialogar un poquito contigo y con los radioescuchas. Muy bien, Dante. Dioses y ángeles, misión genética. ¿Hemos sido sembrados en la Tierra, Dante? Yo quizás contrapongo un poquito la posición de muchos ufólogos o gente que anda en estos ambientes, en que dicen que nosotros hemos sido sembrados por seres extraterrestres, ¿no? La creación es una incógnita para todos realmente, no solamente la creación del universo, sino la creación de nuestro planeta. Porque si nosotros agarramos la parte científica, vamos a entrar a lo que es el Big Bang. Y el Big Bang es simplemente una teoría, no está comprobada aún. Y si agarramos la parte religiosa o mística, podríamos agarrar la creación de un Dios creador, lo cual tampoco no es un hecho científicamente probado. Por lo tanto, creo que la mentalidad humana, que es en su utilización de nuestra parte cerebral, solamente en un 5%, no llega a un potencial de poder determinar con precisión cuál es la esencia de la creación. Por lo tanto, yo no entro a ese punto, porque si no, y voy a chocar tanto con la ciencia como con la religión. Pero sí podría entrar a una hipótesis de creación a través de millones de años, a través de que el propio sistema galáctico o cósmico genera una ciertas partículas de creación y va formándose todos los sistemas que conocemos en la actualidad. Pero sí puedo hablar de los dioses y ángeles, que para mí, bajo mi punto de vista, son estos seres que se han venido a infiltrar dentro de las culturas ancestrales en diferentes partes del planeta, por no decir en todos, y que en ese transcurrir de su infiltración han generado una manipulación a estas culturas ancestrales. Y como han tenido una alta tecnología y ciencia, pues obviamente las personas, los seres humanos de aquellas épocas, con una tecnología bastante retrógrada y un desconocimiento total de lo que podríamos tener en esta actualidad, pues simplemente los determinaron como dioses y ángeles a estos seres que vinieron de fuera. Bueno, la discusión acerca de quién creó al hombre, ¿no? Los creacionistas, ¿no? Que Dios creó al hombre en 7 días, los evolucionistas, que fue producto de la evolución, más a partir de Charles Darwin y su obra La evolución de las especies, ¿no es cierto? Que inventó un proceso evolutivo, ha evolucionado a lo que es el Homo sapiens. Yo recuerdo hubo discusiones que inclusive hubo muertes, ¿no? En Estados Unidos a principios a final del siglo XVIII, no se mataban entre ellos los creacionistas y los evolucionistas. Hubo un juicio
inclusive que llegó a la alta magistratura de Estados Unidos. Claro, eso es una gran discusión en los últimos tiempos. Bueno, la ciencia como que se ha impuesto más, ¿no es cierto? Que el hombre es creación, pues, digamos, por evolución. Pero lo que tú dices tiene razón en el sentido de que es una hipótesis que siempre ha circulado, ¿no? De que hemos sido implantados en la tierra, ¿no? Hemos sido sembrados, ¿no? Tú, digamos, eso, por ese lado no quieres meterte en ese asunto, digamos, de lleno, o cuál es tu posición con respecto a eso. Te vuelvo a repetir que los humanos no tenemos ni siquiera la menor idea de lo que es Dios, parte por principio. Por lo tanto, yo no voy a discutir de lo que es Dios ni a analizar un fundamento religioso, porque no me compete, no es mi punto de observancia. Pero no eres teólogo. Pues no, pero sí me gusta la parte científica, que es la cual nosotros debemos aferrarnos, porque es la única realidad de la evolución humana dentro de su aspecto mental, creativo y de una iniciación como individuos evolucionados. Por lo tanto, aún a pesar de ello, la ciencia tampoco se acerca a esto de la creación, porque es una teoría. El Big Bang es una teoría, que es la que más se acerca. El más grande científico es Stephen Hawking en la actualidad, que es para mí el cerebro más extraordinario del planeta y está considerado así. Él dice que la creación, fíjate que estamos hablando de una tremenda mentalidad, que la creación es parte de la casualidad, ¿no? Es muy controversial este tipo. Pues él tiene sus puntos de vista, aún siendo un científico, ¿no? Si le preguntamos a cualquier religioso, va a decir que es Dios el creador. Por lo tanto, son las dos únicas posiciones que podemos hablar con una toma de conciencia real de que eso es tal cual ellos dicen. Pero a pesar de eso, no tienen fundamentos reales de comprobación. Por lo tanto, ninguna de las dos. Ninguna de las dos. 100%. Exacto. Por lo tanto, son teorías que no podemos entrar a hablar de una situación de esa naturaleza. Ahora, el universo funciona así como funciona tu sangre en el cuerpo. Tu sangre circula, pero tú ni te preocupas que entre el oxígeno, que circulen todas las vitaminas, proteínas, que vaya al corazón, que bombee, que sube, que baja. No, eso funciona automáticamente, como el día y la noche, como el aire, como todo lo que vemos alrededor de la existencia del universo. Se crea una estrella, mueren millones de estrellas, entonces es casi automático, ¿no? En ese sentido. Ahora, no puedo yo pensar, al menos yo particularmente, no puedo pensar que tengo un Dios creador que se siente sobre una nube y que con una varita mágica comienza a decir, pinza hizo la luna, pinza hizo el sol, no, eso no entra en mi cerebro, ¿no? Además, no puedo ir más allá, te vuelvo a repetir, porque nuestro cerebro solamente funciona al 5%. Por lo tanto, llegar a una concepción de ese ser divino, si es que existe, pues es sumamente complicado. Entonces, digamos, vamos a decir de que no está dentro del esquema que tú estás planteando en tu libro el dilucidar que si el hombre fue por evolución o creación. Eso es un tema que es incognoscible, imposible conocer al hombre. Pero si tú planteas que estando ya la vida acá en la Tierra, ahí hubo intervención de extraterrestre en su evolución. Definitivamente. Ahí entras, digamos. Ahí entro a tallar, porque esa es una realidad científica, ¿no? Entonces ahí podríamos decir que el señor Darwin se equivocó, porque el eslabón perdido nunca lo va a encontrar. Porque la genética que infringieron estos seres extraterrestres, que para mí son seres cósmicos, que vinieron de otras latitudes del universo, con su tecnología y ciencia, se infiltraron en las culturas terrenales, ancestrales, como te vuelvo a repetir, y comenzaron a hacer un trabajo genético manipulando a los líderes de los diferentes de las diferentes culturas. Ahora, digo, dentro de esa lógica no podría haber la posibilidad de que, si estando el hombre sobre la tierra, digamos, y que tú señalas en tu libro de que ha habido intervención, ¿no? Extraterrestre a lo largo de la historia de la humanidad, ya sea genética o interviniendo en sucesos, qué sé yo, etcétera, no podría, dentro de ese esquema de pensamiento lógico, pensarse de que de repente, desde el principio, la vida se originó por intervención extraterrestre. No, porque yo considero de que, fíjate, los aerolitos y asteroides traen oxígeno, traen sales,
traen líquidos, agua, y traen todos los elementos que puede haber tenido en sus inicios la constitución planetaria. Nuestro planeta en sus inicios ha sido bombardeado por asteroides y por meteoritos en forma incandescente, y de ahí comienza la evolución. Ahí, así de simple, de una célula inorgánica a una célula orgánica, y ahí entra a tallar el humano después. Yo digo esto porque, por ejemplo, hubo una teoría de Francis Crick, ¿no es cierto?, que fue un premio Nobel de Química, que él decía justamente lo que tú dices, ¿no?, de que hay la posibilidad de que la vida vino del cielo a través de sustancias orgánicas que cayeron, etcétera. Pero él añadía de que él consideraba que es la panespermia, él llamaba la panespermia dirigida, de que él le decía muy difícil que esto haya sido al azar, de que hubo una intencionalidad de sembrar la tierra por las condiciones, entre otras cosas, porque él decía, cuando cae un meteorito, cae con tal violencia que es muy posible que todos los elementos orgánicos se incineren, y que él lo que pensaba que era más bien, Francis Crick, premio Nobel de Química, que hubo inteligencias que vinieron, tecnología que vino, se posó muy suavemente en la tierra para no eliminar esta materia orgánica, y que a partir de ese momento se originó la vida mediante experimentos genéticos, ¿no? Sí, eso por referencia a que, digamos, hay un referente académico, ¿no es cierto?, que dice que eso podría ser, ¿no? Entonces, dentro de la lógica de pensar, bueno, si los seres extraterrestres han intervenido en episodios de la vida humana, puede ser que desde el principio esté la cosa, o sea que el virus hemos sido sembrado, ¿no? Como hipótesis, digo yo, ¿no? Siguiendo un poco la línea de pensamiento de tu trabajo, digamos, ¿no? Claro, volvemos al mismo punto, son hipótesis, ¿no? No hay manera de comprobar eso. No hay comprobación, te digo, la única manera que podemos entrar a tallar es cuando tenemos algo científico y comprobado. Y eso, justamente de eso vamos a hablar en la próxima secuencia, cuando de alguna manera vas a contarnos cuáles serían estas pruebas, ¿no es cierto?, de esta presencia extraterrestre en la Tierra y cómo están plasmadas en tu libro. ¿Te parece, Dante? Perfecto. Ya, son las 9:49 de la noche en Lima, ciudad capital. Tenemos una temperatura de 22 grados Celsius y ya regresamos con la presencia extraterrestre. Somos propiedad de otros. Ya retornamos. Hola, soy Antonio Choi y este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital 96.7. Tu opinión importa. Vamos a recibir una llamada. Aló, muy buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Doctor Choi, buenas noches. Le habla William de San Martín de Porres. Hola, William, ¿qué tal? Cuéntanos, por favor. Doctor Choi, mira, yo personalmente no he tenido la oportunidad de presenciar un fenómeno ovni. ¿Ya? Pero sí familiares míos. Ah, caramba. Quiero contarle una anécdota breve nada más. Adelante, por favor. Mire, mi bisabuela, ella son de Ica, ellos. Ya, muy bien. En aquellos tiempos, estamos hablando más o menos 1930, tal vez 40. Ya. Mi abuela en alguna ocasión nos comentó que ella vio cuando un objeto de forma ovalada llevaba a un hombre. En aquello, venía un hombre corriendo y un objeto detrás. Y literalmente, lo raptó, esa es la palabra, ¿no? Ah, caramba. Sí, y bueno, yo imagino que en aquellos tiempos y en esas zonas que son después campos, chacras, se ven más ese tipo de cosas. Ya. Hoy todavía en algunas, también se ve, una de mis tías que vive allá también, que vive al costado de una chacra que es de un chileno, ya. Vio también luces fosforescentes, rojas, violetas, que salían de ese campo, como que giraban. Ya. No le presté mucha atención hasta que vio un objeto salir de ahí e irse hacia el cerro, ¿no? No hay pues todavía alumbrado público en ese William, ¿en qué parte de Ica estamos hablando? Mire, lo que pasó de mi bisabuela, más o menos estamos en un lugar que se llama Los Molinos. Los Molinos, ¿esto queda? Sí, eso queda en Ica, es una zona alejada, o también en un sitio que se llama La Máquina. La Máquina. Sitios, sí. ¿Eso está dentro de la ciudad de Ica, cerca de la ciudad de Ica? Sí, está más o menos que a unos 20 minutos de centro. Ah, ya, está cerca. Minutos, sí, La Máquina, Los Molinos. Sí, ella todavía, mi bisabuela está viva todavía, va a cumplir así 93 años. 93 años, ¿está lúcido todavía ella? Sí, todavía algo así. Ya. ¿Y ella qué contó con respecto a este hombre secuestrado, entre comillas? ¿Qué pasó? Mire, no recuerdo muy bien los detalles, porque fue hace muchos años, pero a los pocos detalles que recuerdo era que este hombre estaba con bicicleta, o sea, venía en bicicleta. ¿Por Los Molinos? Sí, o sea, en camino de una chacra, ¿no? Eso por uno de los caminos. Y lo único que dejó fue la bicicleta toda doblada, o sea, hecha retorcida, ¿no? ¿Y ella fue testigo? ¿Ella vio directamente que vino un objeto y se llevó al hombre? Sí, lo vio.
Es lo que ella cuenta. Y no dijo en qué año más o menos habrá pasado esto. Mira, yo puedo preguntarle otra vez a su hija, que es mi abuela. ¿Y está acá en Lima, está en Ica? No, ella vive en Ica, toda su vida vive en Ica. Okay, y de alguna forma toda su vida han estado ligados a los sucesos paranormales. ¿Por pero qué? Es lo único, porque digamos que mi bisabuelo, o sea, el esposo de ella, sí, él practicaba ciertas prácticas ocultas, ¿no? O sea, de la brujería, era llamador. Ya. Y es conocido allá porque era uno de los 3 llamadores más conocidos de... Disculpa mi ignorancia, ¿qué es un llamador? Es cuando una persona se asusta, ¿ya? Y el llamador va al cerro con un cuchillo de acero y llama al espíritu que está asustando a la persona. Y viene en forma de un animal. Y tiene que pelear con el animal hasta hacerlo correr. Una vez que lo hace correr, ya la persona se cura el susto. O sea, era una práctica que se hacía antes. Claro, en Ica. Claro. Y él era uno de los 3 más conocidos ahí. Y es más, o sea, habían personas más viejas todavía que practicaban una brujería más abierta. Por ejemplo, había un fulano que silbaba y venían las serpientes. Ah, caramba. Y cuando un encantador de serpientes. O por ejemplo había otro que podía hacer que de un melón hacerlo sandía, lo partía y se lo hacía comer a todos. Cuando se emborrachaban y se retaban entre ellos, ¿no? O sea, de alguna forma siempre han estado ligados a ese tipo de cosas. Imagino yo por el sitio donde vivían. Y se ve, pero es la única vez que he escuchado comentarle acerca de un fenómeno ovni, ¿no? Que es el tema en realidad. Bueno, en realidad es una cosa muy interesante. Mira, yo te digo de evidencias de personas que han sido secuestradas. Hay una historia de que se cuenta siempre de Cajamarca, pero nunca comprobada, ¿no? Después, muy pocas, muy pocas personas que han sido así. Mucho se habla del tema de los grises, de secuestro extraterrestre, pero en sueños, que siempre son devueltos, pero personas que hayan desaparecido, pues es muy raras, ¿no? Es cierto, sí. Así que finalmente es muy interesante conversar contigo. Gracias, William, por tu comentario. Yo te pediría, por favor, que dejes tu teléfono acá con mi productora Carla Cabanillas para poder conversar contigo después. Me gustaría de repente yo la posibilidad de viajar a Ica y conversar con tu bisabuelita. Qué suerte que tengas a tu bisabuela de 91 años viva todavía. Un fuerte abrazo, mi querido amigo. Tenemos otra llamada. Nosotros estamos aquí con Dante Ríos. Dante, acerca de la presencia extraterrestre a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Digamos, ¿qué hecho nos podrías decir, contar, que de una manera corrobore esta presencia tal cual, digamos, ¿no? Bueno, las diferentes culturas ancestrales muestran en la información que nos han dejado a través de algunas de ellas de escritos, a través de los petroglifos o a través de huacos, etcétera, nos muestran presencia siempre extraterrestre. La cultura lemuriana, la inca, la azteca, la maya, la hinduista, la china, nos muestran perfectamente esa presencia, a los cuales ellos le llamaron dioses, por lo que estábamos explicando hace un instante, que eran seres con tecnología y ciencia, y por lo tanto pues es como que nosotros lleguemos con un celular y con cámaras fotográficas, filmadoras, etcétera, y una metralleta o un Colt 45 en plena jungla donde esa gente no ha visto nunca ni con justo un pájaro que vuela, ¿no? Entonces para ellos nosotros seríamos los dioses, y este es el enfoque que tuvieron nuestros ancestros en denominar dioses. Sin ir muy lejos, mucho se habla de la cultura maya, ¿no? O de la sumeria, pero sin ir muy lejos nosotros tenemos nuestra cultura inca, que nos muestra en muchos de sus huacos y en muchos de sus presentaciones de aquella época, figuras que son un poco convencionales, digamos, para esa época. Por lo tanto, yo he tenido he estado chequeando, investigando una serie de informaciones de libros escritos por los cronistas de los 1500 y tanto, 17, un tal el Cusqueño y incluso el propio Garcilaso de la Vega, que nos están determinando de que la forma física que tenía el dios Huiracocha, cómo llegó, por dónde llegó, era un ser alto, de raza blanca, robusto, que no tenía absolutamente nada su constitución física que ver con nuestros peruanos de aquel entonces, o de la cultura inca o la cultura tiahuanaco, ¿no? Que por ahí vino el dios Huiracocha. Por lo tanto, también he chequeado huacos en los cuales hay representaciones de ovnis. ¿Ah, sí? ¿En qué cultura, por ejemplo? En la cultura norteña, estamos hablando de la mochica, Chimú,
en las culturas costeñas peruanas también, más acá hacia el centro, o sea, por Pachacamac. Entonces, no necesitamos nosotros irnos tan lejos a Centroamérica o cualquier parte del planeta para darnos cuenta que la cultura peruana también fue influenciada por seres extraterrestres. Ahora, por ejemplo, yo me acuerdo un gran amigo que me trajo un día un huaco en el que se veía a un hombre encima del huaco y decía, mira, Anthony, este es un extraterrestre encima de un platillo. Entonces yo lo miraba y decía, bueno, si es posible que pueda ser. La hora Radio Capital. Un momentito, por favor, Dante. Bueno, justamente estamos aquí con Dante Ríos, que acaba de publicar un libro muy interesante llamado Dioses y Ángeles, Misión Genética. Lo que te decía, Dante, era de que un gran amigo me trajo un huaco en el que se veía, pues, y decía, mira, Antonio, acá tenemos una prueba interesante. Se ve un huaco en forma de discoidal, ¿no? Forma de ovni, y encima había un hombre, ¿no? Y yo siempre no lo miraba y decía, mira, este no puede ser un indígena o alguien propio del Perú antiguo, del Perú incaico, etcétera, porque, mira, tiene barba y tiene rasgos blancos, ¿no? Hombre blanco, ¿no? Entonces decía, sí, se nota que es eso, pero yo también decía que, digamos, podría ser eso, pero también podría ser el que simplemente, pues, la persona que hizo eso, no sé, como chica, tuvo dentro de su cosmovisión religiosa conformarlo de una manera, pues, diferente, o simplemente de una manera, digamos, no hay mucha diferencia entre un huaco discoidal y un huaco, digamos, que no necesariamente eso sea la prueba irrefutada de la presencia extraterrestre, ¿no? O sea, ese hombre que estaba ahí encima, que te contaba, sí, podría ser rasgos blancos, pero no era una cosa evidente y cierta, ¿no? Entonces, eso me da que hacer, digo yo, tengo mis dudas, te confieso, Dante, ¿no? Cuando uno muestra un huaco que dice tiene una forma de disco, bueno, tiene forma de disco, sí, pues, pero tiene forma de disco y esa es la prueba de que es un ovni, como que no. Tú eres la persona, por ejemplo, que piensa que Machu Picchu o la línea Nazca, etcétera, puedan ser de origen extraterrestre, digamos. No tengo la prueba contundente de que eso sea, pero es muy probable, ¿no? Parto yo de un principio del dios Huiracocha, de ahí parto yo. Ok, a ver, cuéntame. Entonces, el dios Huiracocha, según los cronistas que he accesado de los 1500 y tanto, como el Cusqueño, el Inca Garcilaso de la Vega y otros tantos, hablan del dios Huiracocha como un ser cuyos rasgos físicos que muestran ahí son totalmente diferentes a la raza antigua peruana. Claro. Y es más, ellos vivían en una comunidad muy aislada, diferente a los lugareños. Ahora, siempre se habla de que el dios Huiracocha creó el mundo, el universo, incluso se habla también de que en esas épocas ellos tenían referencia de lo que era la Atlántida. Se habla de la Torre de Babel, versión inca. Es decir, hay una serie de detalles que yo he recopilado, información, y estoy inclusive preparando una conferencia referente a la visita extraterrestre en nuestros suelos ancestrales peruanos incas. Y hay una serie de información muy interesante que yo estoy tratando de mostrar en esa conferencia. Voy a tratar de mostrar la realidad de la presencia de seres extraterrestres en nuestro país. Ok, vamos a recibir una llamada. Hacemos el corte más bien, ya. Vamos a hacer el corte para tener más tiempo para ustedes, queridos amigos. Son las 14 de la noche en Lima, ciudad capital. Tenemos una temperatura de 22 grados Celsius y ya regresamos con nuestro programa. Hola, soy Antonio Micho y este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital 96.7. Tu opinión importa. Cambio en el equipo nacional. Sale con la camiseta amarilla mostaza Alejandro Pérez, perrito, y entra Willy y su mascota el Cuervo. Muchas gracias, mi querido Alejandro, ha sido un gusto haber trabajado esta noche contigo, espero mañana también seguir contigo. Y bueno, bienvenido mi querido Willy. Y la foto del Facebook todavía no mandas, Yo tengo que mandarte. Ya, muy bien. Queridos amigos, estamos esta noche justamente hablando de este tema de la granja humana. Somos un experimento genético de otros mundos.
Y justamente en estos momentos estamos con Dante Ríos. Y dentro en su libro, Dioses y Ángeles, hay una nota muy interesante, hay un dato muy interesante, justamente hablando acerca de cuáles pueden ser, cuál es su opinión, las manifestaciones de una intervención extraterrestre en la cultura peruana. Él habla de la placa de Echenique, ¿no es cierto? Yo recuerdo, no sé si ustedes se acordarán, en el Museo de la Nación, en la entrada, se había puesto pues un inmenso, me parece que fue, no recuerdo, me parece, hace unos 5 o 6 años, en la entrada del Museo de la Nación pusieron un enorme disco solar, de un disco de oro incaico, ¿no? Era el sol de Echenique, ¿no es cierto? Así llamado, ¿no? En este libro nos señala Dante, en la placa de Echenique, que esto puede ser evidencia de presencia extraterrestre. Caramba, qué interesante. Cuéntanos, ¿cómo así, Dante, puede ser esto? Explícanos, por favor. Bueno, la placa de Echenique, que se denominó así gracias a que supuestamente unos indígenas le entregaron al presidente Echenique esta placa, pero su verdadero nombre es el Inti Inti, en quechua, que significa el sol de soles. Sol de soles. Este sol de soles lo portaba el Inca en el pecho, tiene más o menos unos 12 a 13 centímetros de diámetro. Era una pechera, pequeño, es un disquito pequeño. Okay. Este disco lo portaba el Inca como si fuera un pendiente, y según decían que era un símbolo de poder inca, ¿no? Ese lo portó los incas hasta que llegaron los españoles y se desapareció. Eso lo cuenta la historia. Desapareció. Se lo llevaron aparentemente los sumos sacerdotes y lo guardaron. Sacerdotes incas. Exacto, los sumos sacerdotes. Entonces después apareció nuevamente en la época cuando estaba Túpac Amaru II en su rebelión, en el pueblo de Tinta. Él apareció con la pechera o sea, el Inti Inti sobre el pecho, y vestido de inca, porque supuestamente él era un descendiente inca. Entonces, por eso es que la rebelión de Túpac Amaru tuvo en el Perú una gran acogida por el pueblo indígena peruano, debido a que ellos adoraban al inca, y si veían a alguien que portaba ese Inti Inti, pues definitivamente lo iban a seguir hasta la muerte. Por eso es que Túpac Amaru movió mucha gente. Pero también era un ornamento de poder. ¿No? Exactamente, de poder inca. Era el símbolo máximo del inca. Y lo identificaba como hijo del sol. Entonces, cuando el inca, Túpac Amaru II, porta este pendiente, los sacerdotes incas le dicen que tenga mucho cuidado en perderlo, porque si él lo pierde lo iban a matar. Justamente en una persecución que tuvo, él se dirigió hacia el lago Titicaca, y es ahí donde se le cae el pendiente, lo agarran a Túpac Amaru y lo ajustician, como la historia lo cuenta, ¿no? Al perder justamente el pendiente. Entonces, en ese instante desaparece nuevamente el pendiente, este Inti Inti. Y cuando ya la historia cuenta de que el presidente Echenique, ya en la República Peruana, estaba el gobierno más estabilizado y todo lo demás, nuevamente en Cusco se le acercan unos indígenas y le dan al presidente Echenique el Inti Inti, o sea, volvió a aparecer. Y el señor Echenique pues no le dio la importancia, pero los que le entregaron, que eran los descendientes de los sacerdotes incas y del imperio, pensaban de que señor Echenique iba a darle el valor y el precio a este Inti Inti. Pero sin embargo él pues lo tiró por un lado y ahí quedó. Luego murió Echenique, su hija lo heredó, se lo vendió a un alemán, a un coleccionista alemán, y lo vendió a un norteamericano. Y en el día de hoy este símbolo está en el Museo del Indio Americano del Bronx, en Estados Unidos. Ahora, cuando... Hasta aquí es, digamos, la historia. Esa es la historia. ¿En qué momento surge el factor extraterrestre, digamos? Bueno, el factor extraterrestre surge a raíz de una observación que yo le hice, o sea, visualicé del primer instante, hace como 25 años que vi esta figura, y dije, algún día voy a escribir sobre esto, y ya se presentó la oportunidad del libro, ¿no? Lo que sucede es que comienzo yo a identificar que aparentemente este símbolo, dicen los estudiosos
que con todo el respeto que tienen, yo tengo una opinión muy diferente. Ellos dicen que es la cara del dios Huiracocha, el calendario inca agrícola, la cara del dios felino cósmico, etcétera, etcétera. Sí, bueno, uno ve el disco de Chenique, el sol de Chenique, y aparece, pues claro, un rostro, ¿no es cierto? Pero felinoforme, digamos, con esta característica de felino, los dientes. Claro, porque ve las narices, los ojos aparentes y la boca, ¿no? Pero si te analizas bien bonito, te acercas más a la parte central, vas a observar tranquilamente que hay tres rostros, dos rostros iguales, semejantes a cada lado de uno, que está en medio, que es totalmente diferente. Esta descripción que yo observé, trato de pormenorizarlo, detallarla en mi libro, y lo hago así, y desmenuzo todas las partes del libro, donde le demuestro a la gente que eso no es pues ni el dios felino, ni el calendario azteca, sino que, ni el calendario agrícola inca, sino que es un tremendo ovni, es una nave nodriza. ¿Nave nodriza? Una nave nodriza, porque dentro de la estructura de lo que yo le llamo el primer nivel y el segundo, el segundo nivel, porque tiene dos niveles definitivamente. Ya. El segundo nivel muestra unos compartimentos en los cuales se ven pequeños objetos voladores tipo ovoide que están entrando y saliendo. Y ves ahí unas personas que están en una interrelación de un cuarto con el otro y con el primer nivel, que le denomino yo, que es digamos el control de mando, donde están los tres, vamos a decirles, astronautas que están manejando ese ovni. Bueno, interesante interpretación que hace el sol de Chenique. Vamos a escuchar una llamada. Aló, buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo gusto? Con Gonzalo. Hola, Gonzalo. ¿Dónde llamas? Hola, Anthony. Pucha, qué difícil es comunicarse contigo. Mira, yo soy de San Miguel. Ya, muy bien. Ya, mira, yo el sábado pasado, ya, para reportar que había visto unos ovnis de Comas, ¿no? Claro, ya, mira, en Comas. Claro, entonces yo trabajo en mi casa, soy independiente. Ya. Me quedé estando hasta las 3 de la mañana ese día de la madrugada del sábado, o sea, del viernes al sábado. Y a las 2 de la mañana escuché un ruido así como haciendo una tormenta, pero como siempre escucho, ya, yo no le doy importancia. Ya. Yo salí a las 2:09 a mi balcón, o sea, yo casa está en el tercero, cuarto, quinto piso. Ya. Yo trabajo en 4 pisos. Y en el cuarto piso, salí al balcón, a las 2:09 de la noche, de la madrugada del sábado, en el cielo, ¿sí? conoces el Colegio Santa Ana, que está a 3 cuadras de la comisaría de Magdalena, en el índice San Miguel. Ya, conozco la comisaría de Magdalena, digamos. Ya, de ahí está... en el Colegio Santa Ana, sí, conozco, sí. Y está a 3 cuadras. Ya. Media cuadra, no sé, por eso. Ya. De ahí comenzó mirando para la Plaza San Miguel. Mirando como hacia la Plaza Miguel desde Magdalena. Sí. Ya. O sea, Fernando, en el cielo, ¿sí? 8 bolas redondas. ¿8 qué, amigo? 8 esferas. 8 esferas, digamos, ya. Eran entre dorado y naranja, ¿no? Ya. Era una cosa. Ok. Pero había nubes, y la nube estaba un poco de esta por ese lado, nada más, por la parte de la Plaza San Miguel. Ya. No sabes, por la Universidad de la Católica, por montar la Huaca. Ya, por montar la Huaca. Otra vez el tema de la Huaca, montar la Universidad Católica. Otra vez la misma zona. Ya, ¿y qué pasó? Claro, a ver, de la Avenida Bolívar para la Universidad de la Católica hay como 3, 4 Huacas, y aparte la Católica. Ya. Entonces, mira, eran las 2:09, unas 8 esferas que caían así como cuando juegan la pelotita esta de Yasser, caían así. ¿Cómo qué? Perdón, ¿cómo qué decías? ¿Qué parecían o qué? ¿Cómo se caían? ¿Cómo dices? Esto que juegan la pelotita. La verdad que, mi querido amigo, tenemos un problema con la comunicación. Creo que estoy hablando a través del celular, me parece, ¿no? Sí. Porque no se está escuchando muy claramente, ¿ah? A ver, trata de explicarnos, vamos a tratar de seguir la conversación. Me dice que eran 8 esferas, me dice, ¿no? Eran unas esferas que caían, pero rebotaban, y después iban así como una especie de carrusel. ¿Has visto el carrusel? Ya, y las esferas iban así, después ya alineadas. Primero eran 8 esferas. Ya. A las 2:16
Ya las 8 esferas primeras se fueron, y a las 2:16 bajan de esa nube también 2 esferas, pero un poco más grandecitas que las otras 8 que habían bajado. Hasta ahí van 10. Y a las 2:20 baja una esfera mucho más grande, a seguirlos a todos ellos. Y se iban moviéndose para el Callao, para Ventanilla, ¿no? O sea, para el lado de... ¿Esto cuándo fue, Gonzalo? ¿Cuándo fue? Esto fue el sábado 25 a las 2 de la mañana. 2:09. ¿Sábado 25 me dices? Sí, sábado 25 en la madrugada. En la madrugada, o sea, madrugada del domingo, dirás. No. Madrugada del sábado, ok. Era de viernes para sábado, ok. De viernes para sábado. Ya, te digo esto porque no te hemos recibido una llamada justamente de Manuel, un oyente de nuestro programa, Manuel, y él nos comenta algo muy parecido a lo que tú estás diciendo y en la misma zona. Ahora, él lo sitúa, bueno, claro, por ahí, porque él dice más o menos fue fin de semana, y lo que tú dices es sábado, por ahí podría ser. Y bueno, muy extraño esto, llevan 2 testimonios que hablan sobre lo mismo, visto en diferentes sitios. Tú lo estás, estás por la avenida Bolívar, más o menos, y él estaba por el otro lado, estaba por Fawcett, ¿no es cierto? Fawcett, por Colonial, pero todos mirando hacia el mismo sitio y viendo lo mismo prácticamente. Qué interesante lo que está comentando. Si otra persona también nos pueden llamar 222-0575, 222-0580, 222-0711 para ratificar, reconfirmar este avistamiento que se dio. Ahora sí tenemos una fecha, tenemos el sábado 25 en la madrugada en Lima. Son las 10:18 de la noche en Lima, ciudad capital. Tiene una temperatura de 22 grados Celsius. Ya regresamos con nuestro programa. Hola, soy Antonio Lichoy y este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Queridos amigos, esta noche estamos hablando del tema acerca de la granja humana. Somos un experimento genético de otros mundos. Aquí estamos con Dante Ríos, Dioses y Ángeles, Misión Genética, es su libro. Dante, bueno, tú nos comentas de que había presencia extraterrestre a lo largo de la historia de la humanidad. Nos hablas del disco de Chenique, en el cual aparentemente habría una descripción de una nave extraterrestre. Ahora, siguiendo esa línea de tu pensamiento, esa intervención, ¿con qué fines? Buenos, malos, positivos, negativos, crear esclavos. Hay una versión aquí que dice que, claro, han creado al ser humano, lo han implantado aquí, intervienen genéticamente con el fin de fabricar esclavos, ¿no? De una manera trabajen para ellos. Otros dicen de que ellos ocasionan, a propósito, guerras y sufrimiento para esta energía aprovecharla. Ellos están aquí presentes y están interviniendo. ¿Cuál sería la finalidad, digamos? Bueno, existe un informe de la NASA que habla sobre las 3 finalidades de la presencia de estos seres extraterrestres. Ya. Una de las finalidades es terrorífica, la otra pues una finalidad prácticamente intermedia y la otra de aporte, ¿no? Esas 3 finalidades son bajo el punto de vista de ellos. La de aporte sería que estos seres vienen al planeta a colaborar, a ayudarnos genéticamente, a ayudarnos a avanzar como especie humana. La intermedia sería que están en presencia acá, pero no les importa en absoluto, en lo más mínimo, contactar con nosotros. Y la terrorífica habla desde que vienen a utilizarnos como especie energética y hasta comernos, ¿no? Entonces, eso es lo que habla la NASA. O sea, esta historia que nos contó un oyente de que persiguieron a un ciclista, se lo llevaron, ¿qué? Carne. No, yo estoy en una total contraposición a esta versión de la NASA, ¿no? Para mí estos seres han venido a hacer su trabajo científico y tecnológico con la raza humana, de paso que nos están ayudando a evolucionar de alguna manera, porque si ellos nos hubieran querido destruir, de acuerdo a los escritos, hasta el propio escrito bíblico donde se habla de presencia de ovnis, ¿no? Entonces ya lo hubieran hecho hace muchísimo tiempo. Entonces si no lo han hecho es porque simple y llanamente pues no tienen esa intención. ¿Y cuál sería la intención? La intención es simplemente utilizar nuestra energía, porque si vemos que son unos seres de alta tecnología y ciencia, entonces es imposible pensar que vienen por petróleo, por agua o por oro o por lo que fuere, ¿no? Cualquier mineral, vegetal.
Pero sí, si ellos son seres creadores, muchos de ellos, la mayoría de ellos, que pasan las esferas de la tercera o cuarta dimensión, pues simple y llanamente son creadores. Entonces la creación, si partimos en la esencia de que nosotros somos energía, y toda esa energía del universo, por lo tanto ellos necesitan de energía para generar creación. ¿Y cómo la obtienen de nosotros? Mira, nosotros somos seres pensantes. Nuestros pensamientos no se quedan en la Tierra, nuestros pensamientos fluyen en el universo. Esa es una parte de la energía. Las emociones que generamos los humanos son energías. En un estadio nacional de fútbol lleno con 45.000 espectadores, el Perú mete un gol en la definición de la Copa Sudamericana, pues se viene abajo el estadio por las emociones. Esas emociones se generan en energías, y esas son las energías que ellos utilizan para procesarlas de alguna forma en su sistema de creación. Ahora, eso me suena a una versión un poco vampiresca de la ufología o de la presencia extraterrestre, ¿no? Que ellos como vampiros vienen, que nos crían y vienen a absorber por la energía que nosotros tenemos, o sea, absorber esa energía, como en la historia antigua los vampiros absorbían la sangre de sus víctimas, ¿algo así? Pues no lo miren así, no lo mires así, porque fíjate, ¿qué es lo que hace un biólogo, por ejemplo, ¿no? Un biólogo parte de un maíz de soya hacia el proceso que lleva hasta llegar a la salsa de soya, o sea, al sillao, que le llamamos acá en Perú. Entonces, en ese proceso del maíz de soya a la salsa de soya, este biólogo va matando vida y creando vida. Pero entonces, no nos hemos puesto a pensar que ese biólogo es un tal por cual que está matando vida y creando vida. Simplemente él busca resultados, producción de su salsa de soya. Entonces, para mí, en otras oportunidades me han preguntado a mí, Dante, ¿qué piensas tú de los extraterrestres? ¿Cuáles son los buenos y cuáles son los malos? Para mí no hay buenos ni malos, simplemente son seres que buscan resultados. Nosotros los humanos buscamos resultados de economía, ¿no? Y a través de la economía hay guerras, hay matanzas, hay desgracia y media, y no les importa lo que manejan la economía. Entonces, estos seres son creadores y buscan la evolución del humano a través de su sistema de creación. En ese contexto, pues, no habría espacio para la libertad humana, no habría espacio para el libre albedrío humano. O sea, todos somos manejados como si fuéramos carneros en una granja. Probablemente, pero no todos los seres extraterrestres tienen ese nivel de pensamiento, que somos unos corderos, porque nos están ayudando a evolucionar. Hay un grupo, sí, que probablemente esté manipulando de esa manera. Sí, hay varios grupos que definitivamente. Vamos a recibir una llamada. Aló, buenas noches. ¿Aló? Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Violeta Martínez. Hola, Violeta, ¿cómo estás? ¿De dónde nos llamas? De San Miguel. Cuéntanos, Violeta, ¿cómo estás? Mire, doctor, yo le estoy hablando porque yo le he mandado a usted al correo de peruomni333@yahoo.com. Omniperú333@yahoo.com. Ok, ese omniperú333@yahoo.com. Le he mandado unos ruidos como de unos trenes que se escuchan aquí en San Miguel en la madrugada todos los días, ¿no? Ya. He mandado ahí el correo para que usted tenga un testimonio de lo que se está escuchando, ¿no? Perfecto. Es prácticamente todos los días. ¿Todos los días, Violeta? Así es, ¿no? Entonces, lo hemos podido grabar. Sí. No se lo puedo hacer escuchar por el teléfono porque el ruido está un poco, no se escucha bien, ¿no? Pero se lo he enviado al correo que le digo, para que usted pueda verificarlo. Pues, perfecto, ¿no? voy a chequear eso entonces, para ver acerca. Ahora, sí, pues eso forma parte, pues, de la información que recibimos acerca de estos extraños ruidos que están escuchando en la madrugada en todo Lima, pues, ¿no es cierto? Así es, ¿no? Yo tengo entendido por el programa que usted tiene, que no soy la única persona que lo escucha, ¿no? En varios distritos de Lima sé que lo están escuchando y por eso lo hemos podido grabar, ¿no? Porque esa noche sonó muy fuerte a las 2:40 de la madrugada, ¿no? Ok, Violeta, bueno, muchas gracias, gracias por recordar y nada, voy a checar eso que estoy recibiendo, que me has enviado al correo. Igual que Violeta, cualquier noticia, mensaje, link o aporte o fotografías sobre estos temas, ya saben, pueden remitirlo a omniperú333@yahoo.com, omniperú333@yahoo.com. Una llamada, aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo gusto? Con Pablo Pinares, doctor Choi. Juan Pablo.
Sí, es un milagro poder comunicarme con usted. Imagínese la cantidad de veces que he intentado hacer y por fin yo estoy de acuerdo de mí. Bueno, entró tu llamada, mi querido Juan Pablo. Así le comento que yo tuve una experiencia OVNI, vi el platillo completamente a la edad de 11 años, cuando estaba con mi madre y 3 hermanos más en Pueblo Libre. Ya. Salíamos de una amiga de mi mamá, en la calle Girón Cueva, que se llama Avenida Sandoval, a una cuadra de la Avenida La Marina. El Girón Cueva también está cerca de la Plaza de la Bandera, etcétera. Plaza San Miguel. Plaza de la Máquina. Bueno, es casi por la zona, digamos, ¿no? Sí. Ya, okay. Y salimos y escuchamos el ruido del con ruido. Y entre hermanos que estábamos ahí, todos queremos saber quién es, no que es el bombero, no que es el patrullero, no que es la ambulancia. Yo levanto la vista y le digo, mamá, mira arriba. Y la nave, no le exagero, doctor, era plateada, más o menos del ancho de 2 carriles. No he visto personajes, me entiende, pero se quedó eterno 5 minutos para nosotros a una altura máxima de 250-300 metros. Es lo despejado, era verano, las luces hacían por el cielo, como que giraste la nave. Okay. Mi madre está en vida, hasta que eran mis hermanos igual. Mi querido Juan Pablo, quédate ahí un ratito, que la hora es la hora de la capital. Me dicen, Juan Pablo, que tú tienes 11 años, estabas en Girón Cueva, en Pueblo Libre, por la avenida Bolívar, y entonces alzaste la mirada y escuchaste un ovni con un sonido que era algo así como de una... Algo así. Sí, algo así, aunque eso más parece una ambulancia, pero... Exacto. En fin. Muy aparte, el sonido de motores, así en esa parte siempre se escuchaban estruendosos. Yo asumía que era del aeropuerto, porque en ese tiempo no había tantas construcciones, era más que nada campo, había muchos militares y eso, y los ruidos se podían filtrar, ¿no? Por ahí también hay algunas secuelas que me ha dejado, como de que puedo presentir donde hay energías negativas o demonios, por medio del poder de Dios, a veces logro hacer botar esas energías. Me han zamaqueado, me han levantado, me han empujado, me han dejado agotado, me han hecho sangrar por la parte de abajo de alguna oportunidad. Te han hecho lo que han querido. Sí, tengo un amigo que lee cartas y según él dice que yo soy medium, y le digo sinceramente no investigo más de lo que Dios me da. Pero inclusive si cojo las manos de algunas personas comienzo a sentir los dolores de ellas. Y me dicen que dejan secuelas instaladas de energía de los hermanos mayores, pues, ¿no? Algo será esto. ¿Tú crees que qué relación hay con el tema del fenómeno OVNI? ¿Estos poderes que tú tienes fueron desde siempre o a partir de esta experiencia? ¿Hay una relación? No, yo a los 4 años fue la primera vez que vi al demonio o en la cama donde mi hermana se fallecida, veía duendes. Esto era en Magdalena. De ahí sí, yo soy del que a veces siento o sueño o veo cosas, no continuamente, pero muchas veces cuando le pido a Dios que me deje ver, logro hacerlo. En donde yo vivo se suicidó la hermana de un amigo, al principio se sentía su energía, ahora de cuando en cuando, pero ya la hago ver de que es tranquila, de que siga a Dios y que esté tranquila, que su ciclo de esta vida ya culminó, pues, ¿no? Pero porque no creo que ella realmente busque molestar, como muchas veces creen que molestan las energías. Más parece que se comunicar, pero no tiene la posibilidad de manejarse con palabras ni con gestos. Se buscan que hacer ruido, pues. Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Claro, bueno, y bueno, de una manera comunicarse, de repente es algo pendiente, una necesidad de decir algo a alguien, ¿no? Claro, bueno, muy bien, Juan Pablo, muchas gracias por repetir tu reporte, y es cierto lo que tú dices, hay mucha gente que ha tenido experiencias de avistamiento OVNI, que está mucho relacionado con el tema de que son personas que son muy perceptivas, o sea, así como tienen esa percepción para ver el futuro, para sanar, para determinar mediante el pulso, agarrando a una persona de la muñeca sus enfermedades, también son personas que han tenido en alguna ocasión un avistamiento OVNI. Parece que hay una relación entre la percepción y nuestra posibilidad de tener avistamientos. Gracias, Juan Pablo. Son las 10:34 de la noche en Lima, ciudad capital, una temperatura de 21 grados Celsius, y ya regresamos con nuestro programa. Ya no nos regresamos, ¿qué es eso? Hola, soy Antonio Choy y este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Acá está justo conversando con mi productora Carla Cabañez. Me comentaba acerca de 2 películas muy interesantes que están en cartelera ahorita, Apolo 18 y la otra Poder sin Límites, ¿no? En cuanto a Apolo 18, sí, porque es muy interesante, lo hacen en formato documentario, o sea, como si fuera un documental. Parece un documental muy bacán, pero en realidad es
es ficción. Y la pregunta, ¿no? ¿Y por qué el hombre no regresó a la luna, ¿no? Entonces en la película se ficciona sobre eso, ¿no? Se dice de que hubo un vuelo, Apolo 18 en la película, ¿no? Llega a la luna y encuentra pues entidades extraterrestres que se meten en los cuerpos, ¿no? Como bichos, como parásitos. Eso me hace recordar por otras películas como Alien, que se basa en esto también, el regreso de los muertos vivientes, es lo del devorador de cuerpos, que también se parece a eso. Sí, pues en realidad no está respondiendo si es cierta por qué no se ha regresado a la luna, ¿no? Es un gran enigma muy extraño, y la NASA, las respuestas que ha dado no son satisfactorias desde mi punto de vista, ¿no? Y la segunda película, Poder sin límites, acerca de 3 jóvenes que entran a un hueco, en el hueco hecho por tecnología extraterrestre y adquieren poderes. Uno puede decir, bueno, pues es ficción, no sirve, ¿no? Eso es mentira, eso no existe. Pero miren, nosotros tuvimos aquí hace ya un par de años, ¿no? A un gran amigo, es una persona que ha tenido contacto extraterrestre, Roberto Vargas de la Gala. Él fue decano del Colegio de Contadores en Tacna y él tenía experiencias de contactos extraterrestres muy interesante. Un saludo a Roberto Vargas. Y él me comentó una vez de que la primera experiencia él tuvo en el desierto de Chuschuco, en Tacna. Él, su enamorada, con su esposa y otros 2 amigos, eran 4, acamparon, estaban ahí en el desierto. De repente se acercó una luz, bajó un ser, se acercó al ser, conversó con ellos, y ellos sintieron una pérdida de tiempo y espacio. Cuando despertaron, estaban mal, regresaron a la ciudad de Tacna, y lo que me comenta, ratificado por su esposa, ¿no? Que ellos pasaban por las calles de Tacna, y en las tiendas comerciales donde estaban los artefactos electrodomésticos se encendían solos, empezaban la refrigerador, las cocinas se encendían solos, un laberinto. Y yo decía, ¿pero por qué está pasando eso? Pasaban por el lado de focos, se prendían los focos, un laberinto. Y ellos asociaban eso al tema del contacto que tuvieron. Así que digo yo, entre lo que pasa el Poder sin límite, esta película, y la realidad, pues prácticamente por ahí va, ¿no? O en todo caso, a veces los guionistas se basan en hechos reales, ¿no? Tenemos una llamada. Aló, buenas noches. Hola. Bienvenidos a Radio Capital. A ver, 222-0575, 222-0580, 222-0711. Justamente estamos aquí con Dante Ríos Tambini. Él es un autor del libro Dioses y Ángeles, Misión Genética. Dante, sabemos que tú entre poco vas a hacer una conferencia tanto en Tacna como en Lima sobre la verdad sobre el 2012. Así en cortito, mi querido Dante, y haciendo un esfuerzo de síntesis, como dices, ¿qué crees que pasa en el 2012? Según tu opinión, mi querido amigo. Bueno, el 2012, con todo el respeto que se merecen los mayas, tiene, según los estudios científicos, una desfase de 50 años antes, 50 años después. Pero no se puede descartar también las precisiones, porque los mayas han sido grandes matemáticos y grandes astrónomos. Y dicen que eran muy exactos en su calendario astronómico, ¿no? Muy precisos. Ahora, lo que sí, el gran problema que está viviendo la humanidad en este momento es el problema solar. Nosotros estamos en los 11 años de lo que le llaman la máxima solar, donde esta situación sí puede generar problemas a la humanidad. Justo antes que tú llegaras hablamos justamente del mismo tema, ¿no? Bueno, qué bueno que lo hayan tocado, porque en realidad ese es el gran problema que tenemos los humanos, porque las eyecciones de masas coronales están siendo activadas de una manera tremenda por el Sol. Un satélite que mandó la Unión Soviética en el mes de enero fue afectado por una eyección de masa coronal, o sea, por una tormenta solar. Ahora, ¿qué es lo que pasa si esta situación del Sol se acrecienta más, ¿no? El Sol emite la eyección de masa coronal, y esto lleva en el transcurso la explosión, lleva polvo solar y polvo cósmico que arrastra la tormenta solar. Al llegar al planeta, golpea lo que se llama la capa protectora planetaria, y esta magnetosfera, y al penetrar, lo más bonito que sucede es las auroras boreales. Pero si esto sigue bajando y penetra suponiendo que sea una categoría X, la famosa llamarada X, ¿no? Exacto, que es la más fuerte y peligrosísima, va a afectar la protección planetaria, penetra la ionosfera. ¿Y qué hay en la ionosfera? Todo lo que es la alta tecnología, ¿no? Estamos hablando de satélites, celulares, etcétera. Entonces nos quedaríamos sin comunicación y con la tecnología barrida. Dice que algunos afirman, no sé, de manera tremendista, que la civilización retrocedería 300 años.
Pues no solo eso, qué bueno fuera que solamente retrocederíamos, pero las consecuencias humanas podrían ser terribles y catastróficas. Si es que esta tormenta solar baja y toca el suelo terráqueo. Primeramente, ya te digo, la ionosfera, nos quedamos sin comunicación y sin tecnología, sin celulares, sin comunicación. Exacto, todo se viene abajo, ¿no? La red de computadoras, los que manejan la refrigeración de alimentación. Bueno, ahí es donde viene la cosa. Cuando toca el suelo terráqueo afecta a los grandes condensadores. ¿Y qué son los grandes condensadores? Son las máquinas que abastecen las centrales eléctricas, hidroeléctricas, nucleares y termonucleares. Por lo tanto, toda la electricidad y el sistema energético se caería. Ahora, reparar un condensador en términos normales mayormente demora en aproximadamente un año, año y medio. En situaciones anómalas como esta situación que probablemente se presente, demora entre 5 a 10 años. Ahora, esto que yo te estoy diciendo es un estudio de la NASA, la National American Scientist, ¿no? Que le hizo un estudio a la NASA. Y ellos estiman que si esta situación de una explosión solar categoría X se presenta en el planeta, en Norteamérica, solamente en Norteamérica, morirían en más o menos mes y medio alrededor de 100, que Norteamérica tiene más o menos 325 millones de habitantes, dejarían de existir alrededor de 150 millones de habitantes. ¿Y cuál sería la causa de la muerte? La causa de la muerte es la falta de energía, porque te imaginas qué sucedería en los hospitales, parte por principio. ¿En los supermercados? En los supermercados, que todos los alimentos se vienen al suelo. El agua, que es a través de bombas aquí en Perú, básicamente. La gente que tiene invierno, pues las temperaturas bajas no van a poder utilizar el gire, o sea, el calentador. En verano no van a poder usar el aire acondicionado. Entonces, en Estados Unidos, que las temperaturas son extremas, yo estuve hace poco en Florida y uno salía a la calle, pues era un horno, ¿no? Uno no puede pensar una vida sin aire acondicionado ahí. Pero aquí en el Perú también tiene sus cosas, ¿no? Te imaginas en Ucrania, un par de semanas atrás, han estado a 39 grados bajo cero. Entonces, ¿te imaginas esa gente sin calefacción? O sea, ponte que tenga unos 100 millones de habitantes, la mitad va a fallecer. Ahora, el tema es el siguiente, ¿no? ¿Tú crees que si se supiera se supiera con certeza esta noticia, esta confirmación, esta predicción de que hubiera una llamada solar de este tipo, ¿tú crees que las agencias oficiales le darían la noticia a la gente? Yo creo que al menos debería alertarnos de alguna manera, ¿no? Creo que nosotros como seres humanos debemos estar prevenidos, aunque no tengamos las herramientas de defendernos, aunque sea saber qué es lo que podría pasar. Ahora, no hay una contundencia de que esto pueda suceder. Claro, no hay. Hay que decir a nuestros oyentes, pues, que no hay una confirmación por parte de las agencias oficiales. En este caso correspondría a las agencias espaciales oficiales, digamos, ¿no? De que esto vaya a ocurrir, digamos, ¿no? Claro, principalmente no sabemos que pueda ocurrir porque no manejamos nadie el Sol, ¿no? El Sol es un ente automático y funciona por sí solo. De tal manera que no podemos decir, sí, mañana a las 3 de la tarde va a haber una explosión categoría X. Pero sí estamos en una alza de actividad solar. Eso sí está ya comprobado. Inclusive, te digo, vuelvo a repetir que los rayos solares, no solamente estamos hablando de los ultravioletas, sino estamos hablando de un polvo cósmico que está en rayos gamma. Exacto, entonces eso afecta a la piel y supuestamente afecta al ADN humano. Entonces el ADN, ¿no? Estamos siendo reestructurados por el sistema solar. Y eso de alguna manera uno se pone a pensar, siempre se hablaba del año 2012, el cambio de conciencia y que hay una reestructuración del ADN. Y mira, qué curioso, justo hablando de Roberto Vargas de la Gala, él escribió hace unos 5 o 6 años un libro que se llamaba el ADN, ¿no? Y cómo se iba a reestructurar hacia los próximos años. De una manera coincide pues con lo que la información que estamos recibiendo ahora, pues, ¿no? Sí, fíjate que el sol, aparte de ser dañino en este sentido, por lo que acabamos de explicar, tiene su parte favorable también, ¿no? Porque está afectando todo lo que es campos electromagnéticos, y nosotros somos de energía los humanos, por lo tanto nuestro campo electromagnético individual y colectivo como sociedad se está variando. Sí, favorablemente, no negativamente. Ok, vamos a recibir una llamada. Aló, buenas noches. ¿Doctor Anthony? Sí, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Dante, doctor Anthony. Ah, hola Dante, ¿cómo estás? Acá estás con tu tocayo, Dante Ríos. Okay. Sí, doctor.
Doctor, este domingo en la madrugada me pasó algo, algo increíble. ¿Qué? ¿Solo o acompañado? Solo, solo que estaba solo. Muy bien, Dante. ¿Qué pasó en la madrugada, hermano? Mira, primero le cuento, yo he estado como 2 años y medio en Chirica, trabajo de seguridad, okay. Y nunca ha pasado nada en Chirica. Escucha, me ha amanecido con mi supervisor, con otros agentes, mirando el cielo, nada. Ahora yo tengo acá una unidad acá en Lurín. ¿Ya? Y el día domingo, eso a las 2:20, veo pasar 2 cosas blancas así sobre el cielo. ¿2 cosas blancas? Sí, triángulos. Ya. Yo pensaba que eran unos pehuerequeques o unas garzas, ¿no? Ya, claro. Me levanto, me paro acá, me habrá pasado unos minutos y de vuelta viene de oeste hacia este. O sea, del mar hacia el continente, hacia la tierra. Así es. Ya. Pero viene despacio y les he podido observar y eran triángulas. No emitían nada de luz, como comentan, ¿no? La mayoría de personas que emiten su luz. No, estas nada. O sea, si no hubiera, o sea, lo miraba era triángulo, ¿ya? Triángulo. Están sobreparados hacia unos 100, no soy muy bueno calculando, ¿no? Unos 100 metros a más, ¿no? Hacia mi derecha unos 40 metros, así, y las 2 naves se han parado ahí en el medio, han retrocedido y adelantado así por unos cuantos metros. Dante, te voy a pedir un gran favor, no quiero cortarte, es sumamente interesante, pero vamos a hacer un corte, quiero que sigas ahí con nosotros y regresamos contigo. Son las 10:49 de la noche en Lima, ciudad capital. Tenemos una temperatura de 22 grados Celsius y con la historia de Dante y también de Dante Ríos aquí, y ya regresamos con nuestro programa. Hola, soy Antonio Choi y este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital 96.7. Tu opinión importa. Bueno, queridos amigos, estamos ya llegando a la parte final de nuestro programa. Estamos con nuestro invitado esta noche, Dante Ríos. Él es un conferencista y motivador espiritual. Dante, tú vas a hacer algunas conferencias acá en Lima y en Tacna, me dice, ¿no? Sí, el 8 de marzo voy a dar una conferencia en Tacna, en el Instituto Nacional de Cultura. El título de la conferencia es La Verdad sobre el 2012, donde voy a tratar una serie de temas, entre otros, cómo funciona el cerebro, cómo debemos hacerlo activar mejor, el gobierno planetario, quienes manejan el planeta, cuáles son los manipuleos que tenemos como especie humana. Y también voy a hablar sobre el 2012, que le pongo el fatídico, develando el fatídico 2012. Develando. Hay que develarlo. ¿Todo es negativo? Por la visión que nos da ahora con el tema de la actividad solar. Sí, pero como decía al final de la conversación esta sobre el sol, también tiene algo de positivo por el electromagnetismo que está generando el sol. Y es ahí donde nuestro estado mental puede subir en esa calidad cualitativa, como le llamo, ¿no? Ok, ¿estos conferencias dónde van a ser? ¿Cómo se puede entrar la gente? Bueno, el día 8 de marzo va a ser en la ciudad de Tacna, en el INC, y el día 19 de abril voy a dar esa conferencia acá en la ciudad de Lima, en el Club Huaraz, probablemente a las 7 de la noche, y pueden localizarlo, cualquier información, cuniversal@me.com, que es nuestro correo de Conciencia Universal Cósmica, o si no, llamando los teléfonos 962-876-936 o al teléfono 999-388-909 o al 997-671014. Cualquier información a cuniversal@me.com. O si no, a Dante, al www.danteriosme.com. Ese es mi website. Justo nos quedamos con el otro Dante, no sé si está Dante todavía ahí o ya cortó. Ya cortó, caramba, qué interesante lo que estaba contándonos de lo que estaba viendo en Lurín. Y con respecto a tu libro, el libro que has publicado, Dioses y Ángeles, Misión Genética, ¿dónde lo pueden adquirir nuestros oyentes? Bueno, este libro lo pueden adquirir en las librerías Época, en el Óvalo Gutiérrez, o si no también a los mismos números que acabo de dar hace un instante, o si no a cuniversal@me.com. Perfecto. Bueno, Dante, ha sido un gusto nuevamente haber estado contigo esta noche. Y bueno, la pregunta final, la del estribo. Siendo que, de acuerdo a lo que escribes en el libro, ha habido pues de alguna manera intervención extraterrestre en la evolución humana, y siendo que ahí se viene pues según todo apunta a unas versiones,
situaciones claves en la existencia humana hacia el 2012 y hacia adelante, ¿qué papel tendrían en ese sentido los extraterrestres? Siempre se habla de que ellos vienen a salvarnos, los 144.000, vendrán una flotilla a rescatar a lo que se porten mejor, a lo que tengan mejor vibra, mejor aura, el que menos ha envidiado al vecino, el que no se ha metido con la mujer del otro, etcétera, 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 etcétera. ¿Cómo ves la vinculación entre eso, presencia extraterrestre, y el 2002? Bueno, si parto por principio de que nosotros somos una manipulación genética, una parte de la actividad genética de estos seres, definitivamente que ellos, si pasa cualquier hecatombe planetaria, ellos tendrían que venir a sacar a quienes ellos consideren las mejores especies evolucionadas. ¿Tú piensas que va a haber una especie de Arque Noé extraterrestre? No tanto como Arque Noé, pero no quiero pensar cómo puede ser ese momento, pero sí simplemente podría decir de que lo único que nos queda a los seres humanos es elevar las energías en todo sentido, para poder tener con esta misma elevación una posibilidad de poder ser ayudados de alguna manera por estos seres bajo cualquier circunstancia adversa planetaria. Ok, bueno, muchísimas gracias, mi querido Dante, por haber estado esta noche con nosotros, y bueno, esperamos tenerlo, como no, en otra oportunidad, y bueno, justamente días antes de que tengas tu conferencia, con todo gusto puedes venir acá nuevamente para poder ratificar, porque entendemos de que esta información que a veces no sale pues normalmente en los medios de comunicación, es interesante cómo no ventilarlas, discutirlas, que forman parte pues de la comunicación, de las noticias o de lo que debería conversarse y discutirse, ¿no es cierto? Más allá del comeor o los problemas que hay en el poder legislativo o problemas que son urgentes dentro de la política y la economía nacional, hay temas que son claves y que deberían, como no, ventilarse y más activamente en la opinión pública. Mira, nosotros no estamos preparados como especie humana a entrar en una relación con seres extraterrestres. Para mí no es desconocido esto, pero para la gran mayoría sí. Entonces sería bueno que el Perú, como un ente universal, se preocupen los gobiernos, pero el gobierno peruano, en generar un grupo de exopolítica, porque eso no tenemos acá, ¿no? O ha sido desactivado o algo así. Sí. Porque la exopolítica es importantísima para estos momentos críticos planetarios. Tú sabes que nosotros hace 2 años, en el 2009, en la sede de la Comisión Nacional de la Agencia Espacial Peruana, hicimos la primera actividad exopolítica en el Perú, un conversatorio sobre exopolítica que hicimos en el 2009, ¿no? Y lamentablemente por eso no ha habido un seguimiento con respecto a eso, pero bueno, siempre queda esa posibilidad. De repente nos debemos poner las pilas y hacer algo al respecto, ¿no es cierto? Exactamente, porque si nosotros no tenemos una preparación para recibir a seres cósmicos, pues estamos realmente desfasados con estos momentos que estamos viviendo. Ok, muchas gracias, Dante, nuevamente por la intervención. Muchísimas gracias. Y el día de mañana, ¿qué tenemos? A ver, lancen el menú, por favor.